Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo al profeta Oseas y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 5, el versículo número 11, y lo leo así. Efraín está oprimido, violados sus derechos, porque quiso andar en pos de vanidades. Este texto describe muy bien la realidad del Reino del Norte. Podríamos hacernos la pregunta, ¿de qué vanidad está hablando este versículo? Podemos preguntar también, ¿de qué opresión se está hablando? ¿Cuál es la violación de derechos a la que se alude? Analizamos un poco la historia que tiene que ver con el momento en el que el profeta está viviendo y en relación a la profecía que ha recibido y que nos cuenta. El reino de Israel, el reino del norte, se aparta sistemáticamente de la voluntad de Dios y llega un momento, el siglo VII antes de nuestro Señor Jesús, cuando los ejércitos asirios van a arrasar todo el territorio de Israel. A partir de aquel momento, Israel, el reino del norte como nación, deja de existir. Oprimido, violados los derechos, podemos hablar que Israel sería vejado, sería quebrantado, sus derechos serían aplastados, serían oprimidos, porque todos estos sinónimos en realidad están hablando de lo mismo. Aunque la expresión aplastado personalmente me parece mucho más gráfica, pero también mucho más real, porque el reino del norte nunca más va a volver a levantarse. Y volvemos a la pregunta anterior, ¿de qué vanidad se nos está hablando? Cuando nosotros leemos a los profetas del Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo constantemente ellos están hablando de los ídolos como vanidad, el culto a los ídolos como vanidad, pero también la Biblia nos habla de la obediencia al hombre y no a Dios como una vanidad también. Por lo tanto, podemos decir, sin creer equivocarnos, que cambiar la adoración verdadera por una adoración falsa es la situación que está viviendo el Reino del Norte y tal vez sea esa la vanidad específica de la que nos está hablando en este versículo Oseas. Me acuerdo de la parábola del hijo pródigo, de la experiencia de aquel muchacho que creía que lo tenía todo y que en realidad lo único que tenía eran amigos interesados por sus bienes, por sus riquezas, por sus fiestas, por sus invitaciones, pero que en el momento que perdió o gastó el último dinero que le quedaba, se quedó absolutamente en la nada. Y esa vanidad, en aquel caso, lo llevó a reflexionar y lo llevó a pedir perdón, a arreglar su problema familiar, el problema con su padre. Israel no quiso actuar de esa manera. Israel siguió corriendo hacia adelante, a la destrucción, sin oír, sin detenerse a escuchar el llamado de Dios. Y esto me hace pensar en cómo muchas veces nosotros nos apartamos de Dios y no queremos volver. Si nosotros no nos detenemos, si nosotros no reflexionamos, si nosotros no decidimos abandonar nuestro pecado y si nosotros no le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, nosotros también seremos desechados. Así que tomemos ejemplo de lo que pasó en el pasado y meditemos seriamente en estas palabras. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.